¿Qué pasaría si alguien del grupo sanguíneo A negativo le dona sangre a alguien A positivo? ¿O qué pasa si esto se da al revés? En alguno de estos casos anteriores puede presentarse la incompatibilidad RH. ¿Pero qué es el factor RH? En el video anterior vimos dos principios generales para entender las transfusiones sanguíneas. Estudiamos lo que es el AMO y las relaciones que pueden haber y las transfusiones que pueden haber entre distintos grupos sanguíneos. Hoy complementaremos con el factor RH y finalmente entenderemos por qué alguien del A positivo podría o no debería donarle a alguien del A negativo. Bien, empezamos. En cuanto al factor RH hay que entender que es simplemente una proteína. La presencia de la proteína nos indicaría que la persona es RH positivo o es RH negativo, dependiendo si es que la tiene o no la tiene. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro eritrocito. Esta es la proteína RH. Algunos lo conocen como la proteína DU. Entonces, si es que la proteína está presente, decimos que es RH positivo. Y como te das cuenta, aquí no tenemos la proteína. Por lo tanto, el de la derecha es un RH negativo. Doctor, ¿así de sencillo? Sí, así de sencillo. Ahora hay que ver en cuanto a los anticuerpos. Tú sabes, pues, que simio no mata simio, ¿verdad? Y en la clase anterior aprendimos que tener el antígeno hace que no tengamos el anticuerpo. ¿Por qué, doctor? Porque yo aprendí que el anticuerpo va a atacar al antígeno. Entonces, un RH positivo no tiene por qué tener anticuerpos, porque si no se atacaría a sí mismo. En cambio, debemos saber que un RH negativo podría sí desarrollar anticuerpos, porque sabemos que como no carece de antígenos, este sí podría desarrollarlos. ¿Y de qué depende de que los desarrolle o no los desarrolle? Y aquí empieza a ver los problemas de la incompatibilidad RH. Entonces, en cuanto a las donaciones, ¿qué pasaría si alguien del positivo le dona a alguien del negativo? ¿O qué pasaría si eso se da al revés? ¿En qué casos se puede dar o cuándo no se puede dar? Hay que tener en cuenta, muchachos, que si es que alguien que es negativo le donase a un positivo, siempre recordamos los principios básicos. El que recibe sangre, recuerdas, es el que ataca al que dona. Yo te pregunto, en este caso, si es que alguien del negativo le dona un positivo, el que recibe notablemente es el positivo. Y el positivo no tiene quien ataque, porque recuerda que los que atacan son los anticuerpos. Por lo tanto, sí será posible. Pero ¿qué pasa ahora si es que alguien del positivo le quiere donar a alguien del negativo? Si es que alguien del positivo le dona a alguien del negativo, quiero que te des cuenta que el negativo va a atacar al antígeno RH. Es decir, un positivo a un negativo no le podrían donar porque el negativo va a atacar al RH. Entonces, así quedarían nuestras donaciones. Hay que tener en cuenta que es muy posible que en primeras instancias, si es que yo nací RH negativo, al inicio yo no cuente con anticuerpos anti-RH. ¿Por qué? Porque a diferencia del grupo obvio, al inicio cuando yo soy RH negativo, generalmente no he conocido o todavía no me han presentado a la proteína RH o al antígeno RH. Es como que todavía no conozco el enemigo. Pero cuando alguien me transfunde sangre en una primera instancia, empiezo como que a darme cuenta quién es el enemigo. Y la segunda vez que me transfunden, es más probable que ya reaccione contra el enemigo y presente una reacción de incompatibilidad. Es decir, una vez que el cuerpo reconoce al antígeno, a partir de ese momento ya lo puede atacar. Tengámoslo en cuenta cuando nosotros tenemos sangre de tipo negativo. Esto se conoce, muchachos, como incompatibilidad RH. Y resumimos que un positivo no le podría donar a un negativo y un negativo sí le podría donar a un positivo. Doctor, ¿y qué pasa cuando un positivo le quiere donar a un positivo? ¿O qué pasa cuando un negativo le quiere donar a otro negativo? Y yo te recuerdo que el simio no mata simio, ¿verdad? Entre igualitos no pasa ningún problema.
Ahora veamos lo que pasa en la famosa eritroblastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Qué pasa? Un problema con el factor RH. Y esto sucede, y es pregunta de examen, cuando la madre tiene, en este caso, eh, factor RH negativo y se casa con alguien, con un padre, ojo, con un padre que tiene factor RH positivo. Esto de la herencia, de cómo se heredan los factores RH, lo veremos mejor en el siguiente video. Pero, ¿qué pasaría? En uno de los casos, tenemos la posibilidad de que el niño salga con RH positivo. Y en estos casos, cuando el niño sale con RH positivo, se va a enfrentar a lo mismo que estamos hablando hace rato. Entonces, mira, tenemos al hematí RH positivo. El niño, mira, la sangre del niño puede entrar en contacto o cuando ingresa en contacto con la circulación materna, es la madre quien va a reconocer al niño como si fuera un extraño. Y como yo te dije, en este caso la madre carece, date cuenta, de antígeno. Por lo tanto, la madre como carece de antígeno puede desarrollar anticuerpos. Es decir, la madre presenta anticuerpos o soldados, en este caso, que van a atacar a los antígenos del niño. Los anticuerpos de la madre van a atacar a los antígenos del niño. Tengamos en cuenta eso. Es por eso que en la evolución de la enfermedad, si es que no se trata, no se diagnostica adecuadamente, el niño podría llegar a fallecer. Vemos cómo los anticuerpos de la circulación materna ingresan, mira, ingresan los anticuerpos a la circulación fetal y van a atacar al niño. Eso se llama eritroblastosis fetal, también conocida como la enfermedad hemolítica del recién nacido. El siguiente video de este curso de hemoterapia básica va a constar de la herencia de los factores ABO y el factor RH. Si no quieres perdértelo, dale like al video, suscríbete y nos vemos en el próximo video.